Se dice que la historia la escriben los vencedores, pero la verdad se construye de la tradición oral que emana de los pueblos, te legitima mediante sus hombres, muchos de ellos olvidados en las páginas de viejos libros, archivos o museos. A 200 años del inicio de la independencia y 100 años de la revolución, Soy Guerrero presenta Tierra del Bicentenario, una serie especial en la que reconstruiremos los pasajes más trascendentales de los movimientos armados ocurridos aquí, en nuestra tierra, que determinaron el destino de todo un país. Así, a lo largo de 13 capítulos, nos acercaremos a nuestros héroes, reivindicaremos sus nombres y entenderemos su lucha, para demostrar que tenemos una y mil razones para enorgullecernos de nuestro estado. Bienvenidos a Guerrero, Tierra del Bicentenario. Señor cura, allá afuera hay un hombre que viene desde Carácuaro a verlo con urgencia a usted. ¿Y qué asunto trae? No me dijo nada más, señor, pero en sus ojos divisé de que no se irá de aquí hasta hablar con usted. Se ve decidido y resuelto. ¿Y de quién se trata? José María Morelos y Pavón. Ah, mi antiguo alumno. Hazlo pasar sin demoras. Morelos. Señor cura, Qué gusto saludar. en cuanto conocí que vendría a Carácuaro, no dudé en presentarme y saludarle, señor. Hiciste bien. Pero noto en ti alguna inquietud. Dime, hijo, ¿a qué debo el favor de tu visita? Señor cura Miguel Hidalgo y Costilla, vengo ante usted para confesarle que en mi cabeza y en mi corazón se ha despertado un arrebatador anhelo de igualdad. Las injusticias que sufre nuestro pueblo me indignan y prefiero hacer algo a seguir siendo un testigo mudo. Señor, en cuanto conocí la noticia del movimiento que organizaban ustedes allá en Querétaro, sentí en mi pecho arder la llama insurgente. Y por todo ello, estoy dispuesto a dar mi vida a los que luchan por la independencia de nuestro país, de España y de cualquier otra nación. ¿Y está usted dispuesto a abandonar su curato, padre? En mi corazón ya lo he abandonado. ¿Está usted dispuesto a unirse a nuestra causa, aún sabiendo los peligros que corre? Mi decisión es antigua. Vine a Valladolid a cerciorarme del movimiento y también para ver una vez más con mis propios ojos las injusticias que sufre nuestro pueblo, las mil formas de despotismo que lo aquejan. Señor, la crueldad de los capataces en las haciendas y las intrigas de la Inquisición. Por todo ello, estoy dispuesto a dar mi vida y a unirme a los que luchan por la independencia de nuestro país. Bien. Más que capellán, será usted general. Recorrerás las tierras del sur. Suma gente a nuestra causa, pero sé cuidadoso, pues ha llegado la hora de que el mal gobierno termine. Así lo haré, señor. Primera encomienda será ir a Acapulco. Tomarás el fuerte de San Miguel. La plaza comercial más importante. De esta manera, el cura Hidalgo dio a Morelos la encomienda de que operara en el sur con el cargo de general del ejército insurgente y así tomar el puerto de Acapulco, que era la plaza más importante de toda esta zona. Después de pedir licencia a la Mitra de Michoacán para renunciar a su curado y así poder reclutar a cuantos hombres pudiera para unirse a la causa, antes de embarcarse en su viaje por las costas de Guerrero, Morelos escribió: Veo de sumo interés escoger bien la fuerza con la que debo atacar al enemigo. Cierto es que pueblos enteros se me unen a la guerra de independencia, pero yo se los impido, asegurándoles que es más importante su ayuda labrando la tierra para dar el pan a los que luchamos.
El movimiento de independencia trajo consigo innumerables historias que relatar, titánicas batallas y anheladas victorias que paso a paso forjaron el destino de una nación libre y soberana. Pues si bien vivimos en un México imperfecto, todos y cada uno de nosotros somos iguales ante la ley que hoy nos rige. ¿Cómo lo conseguimos? Gracias al valor y tenacidad de miles de hombres que soñaron con su libertad y no claudicaron hasta alcanzar su ideal. Don Miguel Hidalgo y Costilla será recordado en la historia como el padre de la patria, porque en 1810 concibió un México libre del yugo español, y sin más armas que su convicción, se entregó a una lucha a muerte que se prolongó durante más de 10 años. Pensar en la insurrección sin el liderazgo de Miguel Hidalgo es un imposible, como también lo es olvidar a los nobles caudillos del sur, hombres y mujeres que desafiaron un poderoso ejército para fortalecer la causa independentista en el territorio que hoy llamaremos Tierra del Bicentenario. Antes de ser capturado, Hidalgo encomendó a José María Morelos, uno de sus más cercanos discípulos, viajar al sur y emprender una dura ofensiva para tomar el fuerte de San Diego, la fortaleza marítima más importante del Pacífico, que permitiría el dominio total de la zona en una clara estrategia para llegar al centro del país. Con esta misión, Morelos salió de su curato en Carácuaro, Michoacán, en octubre de 1810, y rodeando el Balsas llegó al poblado de Zacatula, en la región de la Costa Grande, donde el viento y el mar abrigaron una nueva esperanza de libertad. Ahí comenzó nuestra historia. La siguiente plaza fue la ciudad de Tecpan, donde recibió el respaldo de la familia Galeana e instauró la primera provincia libre de América Latina. En Tierra del Bicentenario, la insurgencia se fortaleció. Hermenegildo Galeana, con su valor y firmeza, se convirtió en el hombre de confianza del generalísimo, sumando una victoria tras otra al lado de valientes guerreros surianos. Isidoro Montes de Oca, José María Izazaga, Juan Álvarez y la familia Bravo fueron solo algunos hombres que ayudaron a endurecer la lucha armada y permitieron la entrada triunfal de las tropas liberales a la zona centro. Chichihualco, Chilpancingo y Tixla fueron bastiones para los rebeldes, que siguieron incorporando a sus filas personajes tan valiosos como Vicente Guerrero Saldaña, un joven arriero originario de Tixla que llegó a convertirse en general en jefe del Ejército del Sur y consumador de la independencia. Para 1813, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca eran ya territorio insurgente y solo faltaba la estocada final, el asalto al fuerte de San Diego, que después de duras derrotas y heroicas batallas, fue ocupado en agosto de ese mismo año. Con este golpe, el general Morelos tenía en sus manos la posibilidad del triunfo, y con la visión de Estado que siempre lo caracterizó, convocó a los principales líderes del movimiento a discutir las leyes y normas que deberían regir el nuevo país, instaurando en septiembre de 1813, en la ciudad de Chilpancingo, el primer Congreso de Anáhuac, donde se dio lectura a los sentimientos de la nación y se declaró la libertad e igualdad de los mexicanos. Pero la guerra aún no estaba ganada. Morelos murió sin poder ver el resultado de su obra, y a punto de perder la esperanza, Vicente Guerrero retomó la lucha para conseguir la consumación de la independencia a través del Plan de Iguala, y con ello, alcanzar nuestra anhelada libertad.
El inicio de la independencia marcó también el nacimiento de una nueva nación. España había sepultado hasta el último aliento del imperio azteca. Nuestros templos fueron destruidos, nuestros dioses suplantados y los hombres esclavizados. El momento de recuperar la libertad de un pueblo guerrero llegó abanderado por dos grandes hombres, don Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, que emprenderían una rebelión sin tregua al lado de valientes caudillos surianos. La construcción del país a lo largo de 200 años ha vivido momentos dignos de rememorar. Lograr la independencia de España ha sido solo un capítulo en las interminables páginas de nuestra historia, que nos llevó a enfrentar nuevos desafíos como nación. Tras la lucha, los ideales de la patria se materializaron. Logramos el reconocimiento del mundo y la autonomía, pero México quedó fracturado, sumergido en una severa crisis económica y a merced del contexto internacional. Comenzaron entonces los conflictos entre grupos de poder que terminaron por debilitar el joven régimen de gobierno. Tenemos país fracturado, con intensas guerras intestinas, en pobreza absoluta y, tú sabes, con una amenaza terrible de las potencias exteriores o extranjeras de venir a apropiarse de este territorio. Los liberales son los triunfadores, ¿por qué? Por tres momentos fundamentales. Primero, con la Revolución de Ayutla de Juan Álvarez, que termina con la dictadura de Su Alteza Serenísima, o el que se hacía llamar Su Alteza Serenísima, que era Santa Anna. Después con las leyes de reforma, en las cuales Benito Juárez las enarbola precisamente y las defiende, junto con otros, ¿no? Lerdo de Tejada, Iglesias, el propio Juárez con la ley Juárez, y un chorro de leyes más. Y finalmente con el triunfo sobre las fuerzas del Segundo Imperio de Maximiliano, donde finalmente derrotan ya toda supervivencia de esta ala conservadora radical, ¿no? Que es tan radical que prefieren traer un príncipe extranjero a defender aquí mismo lo que será la dependencia del país, ¿no? La libertad. Ya con esto ganado, las puertas están abiertas para que llegue Porfirio Díaz. Ojo, Porfirio Díaz es muy importante en la batalla y en el triunfo contra Maximiliano. Durante el Porfiriato, México vive un periodo de estabilidad y crecimiento en todos sentidos. El ferrocarril, el teléfono y el telégrafo detonan el desarrollo industrial del país, pero también se abre una gigantesca brecha entre clases sociales. Mientras el grupo élite del país recibe todo tipo de privilegios, la gente en el campo revive una cruel época esclavista. Imagínate nada más el nivel de desarrollo y de progreso que alcanzamos. Esta es la parte buena del Porfiriato, pero desde luego que hubo una que ha ayudado a conformar la leyenda negra del Porfiriato, que es esta que habla de la explotación, el despojo, que como te decía antes, digo, es real, o sea, es real y no es exclusiva de México. Para ese entonces, las condiciones en el campo mexicano vislumbraban un nuevo levantamiento armado. La tierra es de quien la trabaja, proclamaba un joven campesino en el sur del país, mientras en el norte se robustecía la política antirreeleccionista encabezada por Francisco I. Madero, un político defensor de la democracia. El llamado a una nueva revolución que pusiera fin a las injusticias de la dictadura y reclamara los derechos del pueblo hizo resonar las voces del campo y en Guerrero personajes como Jesús H. Salgado, Encarnación Díaz, Pablo Barrera y Julián Blanco unieron fuerzas para conformar un movimiento campesino de tal fuerza que desestabilizó el mandato de Díaz y lo obligaron a renunciar luego de tomar la plaza de Iguala en 1911. A partir de entonces, la historia revolucionaria en Guerrero se cuenta a través de sus múltiples guerrillas, zapatistas,
maderistas, huertistas y carrancistas, unos a favor del agro y otros más en busca de una posición política, intereses que movieron masas, que marcaron el destino de la nación y que a 100 años nos obligan a hacer un alto y observar a nuestro alrededor para reivindicar la lucha y pensar en lo que hoy hemos logrado. 1810, como tú sabes, es la proclamación de la independencia por Miguel Hidalgo, pero en 1821 va a ser la consumación el 27 de septiembre con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México con Iturbide, donde se da por consumada la independencia. A partir de entonces y hasta casi finales de siglo, este país sufre lo indecible. De hecho, yo me atrevería a decir casi que es un país que vive de milagro en el siglo XIX. ¿Qué nos pasa? Tenemos cualquier cantidad de guerras civiles, guerras internas, se levantaban unos contra otros por el menor de los pretextos, literalmente por quítame estas pulgas, como diría el vulgo. La gente se levanta, está buscando mejores condiciones de vida, pero en realidad está buscando también un posicionamiento político mucha gente, ¿no? Un reacomodo de las fuerzas en un país donde está totalmente disperso. A grandes rasgos podemos definir que el país se separó entre un pensamiento, una ideología liberal y una ideología conservadora, donde unos y otros no buscaban el acomodo, sino que más bien se encontraron en constante pelea. ¿Qué defendían los conservadores? El statu quo, es decir, vivir como habían vivido en el pasado. Son las capas superiores, la élite, desean conservar sus prerrogativas, sus privilegios que tenían durante la colonia. Los liberales, por el otro lado de la moneda, que es lo que quieren ver hacia el futuro, olvidarse un poco de ese pasado colonial, donde estamos hablando de castas, donde estamos hablando de diferenciaciones sociales, donde estamos hablando de muchísima pobreza, y ellos quieren reivindicar de alguna manera las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Lo que sucede en el siglo XIX es que al final este conflicto que te digo entre conservadores y los liberales, ¿quién lo termina ganando? Los liberales. Por eso nuestra historia siempre nos cuenta las hazañas de los liberales y estos malotes que eran los conservadores, ¿no? Tenemos desafortunadamente la historia oficial, la historia tradicional siempre nos narró una historia de buenos y malos. Los liberales seguramente tampoco veían tanto por los pobres en ese momento, ¿no? A principios de siglo. De hecho, hay esta historia de cambios culturales, ¿no? Y mentalidades. Hay verdaderas disertaciones, discusiones sobre quiénes son ciudadanos, y no creas que todos son ciudadanos, ¿no? Son ciudadanos aquellos que tienen dinero, aquellos que tienen alguna propiedad, algunos que saben leer y escribir, pero te estoy hablando que a lo mejor es el 5 o el 10% de la población nacional, o sea, una verdadera élite, pero ahí está presente siempre Díaz al acoso. Él quiere llegar al poder, él descubre que lo suyo es la guerra y que quiere llegar al poder. Entonces se le hace finalmente en 76 mediante la revuelta de Tuxtepec, donde logra triunfar, digamos, e imponerse él al poco tiempo como presidente. En este momento ya está preparado el terreno, no para la revolución, Guisa, está preparado el terreno para un momento de desarrollo. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz se da cuenta de que él puede lograr que este país que está con las condiciones que te acabo de contar, de bancarrota, pobreza, etcétera, etcétera, inestabilidad, amenazas exteriores, internas, todo lo que nos pasaba, epidemias, se me olvidó decirte hace rato, con todo ese contexto se da cuenta de que, bueno, a lo mejor si yo logro un poder hegemónico sobre todo este territorio que nos queda ya, que ya perdimos la mitad, pero todavía tenemos un territorio amplio, si yo logro que haya un poder hegemónico donde lo que yo mando en el centro se logre respetar en Baja California, en Oaxaca o en Chiapas, voy a salir adelante. Y entonces con una visión de Estado enorme y además con un plan de acción a largo plazo, dice, voy a desarrollar las comunicaciones, fundamentalmente ¿qué? Ferrocarril, teléfono, telégrafo. Ya con esto vas a comunicar al país. Voy a construir aquella infraestructura que me hace falta para generar desarrollo. Y una de las columnas vertebrales del capitalismo o del liberalismo es la propiedad privada, ¿no? Entonces ahí tenemos ese nicho que es la propiedad privada, la vamos a explotar. Al final termina siendo contraproducente porque estas que son pequeñas propiedades privadas se van a convertir, los terratenientes a irselas comiendo y se van a convertir en latifundios, y estos que eran pequeños propietarios, a lo mejor como eran los campesinos, pues van a terminar asimilándose a una fuerza de trabajo de las haciendas, donde las condiciones de vida van a ser muy lamentables. Ojo, nada más, no es una disculpa, es una realidad que no es privativa de México.
Entonces, estos ánimos obviamente se empiezan a caldear para generar una cierta insatisfacción entre la población que van a capitalizar algunos cuantos para promover la revolución. Pero ojo, la revolución inicia a un llamado de Madero, de Francisco y Madero. Francisco y Madero no es campesino. Y Francisco Madero tampoco trabajaba en una fábrica. Francisco Madero pertenece a la élite norteña y lo que quiere es abrir espacios para él mismo participar en la vida política, ¿no? O sea, no hay que olvidar eso. Claro, de Madero se van a colgar luego Zapata, Villa, Obregón y otros que van a capitalizar todo la apertura que hace Madero, ¿no? Pero son revoluciones diferentes, ¿eh? Unas son revoluciones agrarias, otras son revoluciones militares como la de Obregón, otras son revoluciones digamos, proletarias como la de Villa, o políticas como la de Madero, incluso legales como la de Carranza, ¿no? Mira, yo no creo que la historia sea cíclica, yo creo que es un proceso continuo donde a veces nos va bien como país, a veces nos va mal como país, pero sería muy difícil decirte, es un proceso, vamos a regresar, ¿no? Quizá tu pregunta va un poco en el sentido también de que dicen aquí que en cada 100 años, tú sabes que la mitología popular o la leyenda urbana dice que cada 100 años en este país hay una revolución. Eso no lo podemos saber, no lo podemos predecir, pero tenemos problemas estructurales que venimos cargando, como te decía hace ratito, de siglos. O sea, el problema del campo es un problema que tiene 500 años, 200 años, 100 años y que hoy sigue presente. Y además que eso es, si tú ves, por ejemplo, lo que escribían estos intelectuales que yo te decía hace ratito del siglo XIX, liberales o conservadores, te van a decir, tenemos que atacar la educación, tenemos muy mala educación en México, tenemos que atacar el campo, tenemos que lograr mejores condiciones de desarrollo de la industria, está ahí presente. Tú lees lo que escribieron hace 100 años, lo vas a encontrar. Tenemos que atacar la educación, tenemos que mejorar las condiciones del campo, las condiciones de los obreros, porque pues si un país industrializado ya generó proletariado, ¿no? Que antes no existía. O sea, tenemos esos problemas que los tenemos ahí, que nos sangran y que nos duelen y que nos lastiman como sociedad. A ti y a mí nos duele ver que la pobreza en el campo, a ti y a mí nos duele saber que el problema de la educación ahí está, y que se escriben páginas y que vemos cómo la gente critica y vemos que los niveles de educación en México siguen siendo bajos, ¿no? El problema del reparto de la riqueza, si te decía que hace 200 años a lo mejor eran de un 95 contra 5%, ¿no? Y todavía castas en una población dividida racialmente, hace 100 años, entonces te estoy diciendo a lo mejor 85 contra 15%, donde mucha miseria contra una pequeña élite. Bueno, hoy estamos a un 50%, no es que ya le hayamos dado la vuelta a la tortilla, ahí se quedan, ahí están todavía estos largos problemas ancestrales esperando que sean resueltos por alguien, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, no creo que la historia sea cíclica, simplemente creo que tenemos problemas no resueltos que debemos de atender de manera urgente. Los intereses políticos y agrarios que incitaron la revolución en el sur nos remiten a México de contrastes. Hace 100 años, notables intelectuales vislumbraron la creación de una república, al tiempo que cientos de campesinos levantaron la voz y sus armas para defender la tierra, iniciando con ello el movimiento armado, político y social más importante del siglo XX, que daría forma a nuestro nuevo México. Recorriendo el mismo andar, descubriendo en cada lugar una historia que mi tierra me quiere contar. Se tejió mi libertad, se luchó por la igualdad. El sueño de los grandes hombres en mi pueblo se cumplió. Por estas montañas un ideal se realizó. Bajo este sol del sur por fin llegó la unión. Con orgullo es tiempo para celebrarlo. Levantemos nuestra voz para anunciarlo.
que este suelo fue testigo y escenario, que Guerrero es tierra del bicentenario. Por estas montañas un ideal se realizó. Bajo este sol del sur por fin llegó la unión. Con orgullo es tiempo para celebrarlo. Levantemos nuestra voz para anunciarlo, que este suelo fue testigo y escenario, que Guerrero es tierra del bicentenario.